Hora. Vamos a seguir profundizando sin duda en uno de los temas del día, porque un error en el tipeo en el nombre, solicitudes mal enviadas y una descoordinación entre el tribunal y Gendarmería, un cúmulo de desprolijidades que hoy tienen a un sicario en libertad. Vamos a conversar sobre este tema con Isidro Solís, exministro de Justicia. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por su compañía. Buenos días, encantado, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, me encantaría saber cómo describe toda esta situación que por lo bajo es realmente insólito. O sea, yo no quisiera ponerla en una sola palabra, tendría que decir aceptable, que la verdad es que es una falla, todavía no sabemos de qué naturaleza, absolutamente grave, que una persona quede en libertad sin que hayan existido ni hackeos ni ataques a los sistemas de comunicación, sino que estrictamente por errores de funcionarios públicos, es algo que yo imagino que la gente no es capaz de entender. De todas maneras, al inicio, bueno, se hablaba de que había un documento falsificado, etcétera. Ahora lo que sabemos es que, en el fondo, habría sido una falla en el proceder de esta medida cautelar y un error en el tipeo. ¿Cómo funciona eso? A ver, lo que pasa es que lo primero que uno tiene que entender es que este es un sistema no solo complejo, sino que además un sistema muy masivo, por lo cual funciona prácticamente en automático. Ya. El público tiene que, para poder evaluar la situación, el público tiene que entender que en el sistema penal chileno se realizan aproximadamente 1 millón de audiencias en el año. O sea, por lo tanto, todos los días en Chile se realizan cientos de audiencias penales que pueden terminar en orden de internación o en orden de liberación de presos. Por lo tanto, el sistema funciona sobre la base de rutinas. Aquí no hay al sistema que alguien entre preso o que él salga en libertad, no es una cosa que le llame la atención. Es parte de la rutina de funcionamiento del sistema y por eso lo que existen son protocolos que vinculan a los servicios. Es decir, el Poder Judicial dicta las resoluciones. Gendarmería no tiene otra cosa que hacer que cumplir las resoluciones del tribunal en determinados protocolos. Usted está mostrando ahí una imagen en cámara de cómo termina la audiencia de control de detención con una orden de internación. Esa orden de internación se cumple ¿de qué manera? Al gendarme que está agregado en el tribunal se le entrega una orden, el gendarme se va con el preso y con esa orden de internación, porque en el establecimiento penal tienen que efectivamente verificar que la gente que está entrando es gente que está privada de libertad por orden de un tribunal. Ya, pero Desde el momento que sale de ahí, del tribunal, hay un lapso bastante largo de procedimiento. Va a las celdas que tienen los tribunales, luego ahí hay una zona de tránsito, en la zona de tránsito llegan todos los detenidos de todos los tribunales del Centro de Justicia de Santiago. Cuando se termina el tiempo de la audiencia, todos ingresan, no es que haya la ingreso de una persona, todos ingresan en un solo acto en Gendarmería, se verifica que las órdenes de internación estén correctas y en ese momento por clasificación son derivados al lugar en donde van a cumplir la prisión preventiva. O sea, es un proceso que está detrás de lo que se puede ver en la audiencia, que es bastante complejo, sí, es largo y que demora algunas horas. Pero me queda la duda, eso está súper bueno que lo expliquen en el fondo, porque mucha gente no sabe qué pasa después de la audiencia y las imágenes que de repente se televisan, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de que haya un error de tipeo, que al parecer, según la voz de la jueza, fue eso. Había un error de tipeo en el nombre, ¿cierto?, de esta persona. Entonces, ahí hay que anular la orden inicial para luego hacer otra. O sea, ¿cómo funciona eso? Eso es lo que no se entiende también. Mire, una de las cosas que he echado de menos es que la información haya sido todo lo precisa que necesitamos. Porque si usted recuerda, las primeras horas, lo que se dijo es que la orden de ingreso se había dictado sin poner el número del documento de identidad. Sí. Cuando usted se olvida de menciones que son obligatorias, lo que pasa es que el sistema rechaza la orden. Si esa hubiera sido la razón, efectivamente usted dicta una orden sin número de carnet, el sistema no la puede procesar porque falta un dato que es clave. Y entonces el sistema la rechaza. Ya, pero en este caso fue... ¿En este caso fue el root o fue un error de tipeo del apellido? En este caso ya hemos visto en las 48 horas siguientes
de que no fue la primera versión, de que lo que se nos está explicando hoy día es que fue un error de tipeo, que el error de tipeo, la verdad es que no habría provocado esa reacción del sistema, sino que habría provocado una confusión, no era más que eso. O sea, que alguien en vez de Ferrer, que decía FRRR, red, Gendarmería podría haber pedido una aclaración nada más, pero yo tengo la impresión de que no era necesario dejar sin efecto la medida cautelar, ordenar, porque se hace, tenemos el documento en el cual se ordena el egreso de esa persona y luego recién dictar una nueva orden de internación. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque esa segunda orden de internación que se dicta al día siguiente, en el sistema, como no va junto con el preso, para el efecto del sistema penitenciario no tiene ningún efecto. A ver, pero ahí me tengo dos dudas, porque según la jueza, ella termina el día de la audiencia entregando 3 órdenes a Gendarmería. Es decir, uno, que era la inicial de la medida cautelar, ¿cierto?, la prisión preventiva, otro en donde anula esto para cambiar este error de tipeo y otro en donde nuevamente se decreta la prisión preventiva. Entonces uno ahí, según lo que dijo la jueza, es que ella le entrega estas 3 órdenes a Gendarmería al mismo tiempo. Volvemos a una cosa que yo le dije, los problemas de versiones aquí, porque bueno, sí. yo leí la declaración del Poder Judicial, también leí la declaración de la jueza, pero la declaración del Poder Judicial que da la secuencia en horas de las comunicaciones, la verdad que lo que dice es que el tribunal al día siguiente, y con una diferencia, efectivamente las resoluciones se dictan el mismo día. Eso es una cosa que está en el sistema y es fácil de verificar. Pero la declaración del Poder Judicial dice que al día siguiente, y en una secuencia que ya no está, ¿cómo que se llama?, mediada por minutos, sino que por horas, se le informa a Gendarmería en un documento firmado por la jueza, por lo tanto, una cosa que Gendarmería simplemente tiene que acatar, primero de que se deja sin efecto la prisión y se da orden de libertad. Eso es una cosa que está en el formulario, una cosa que no se puede borrar. La jueza ordenó para los efectos de Gendarmería, ella ordenó la libertad. Y luego llega otro documento, que es un documento en que otra vez se da la orden de ingreso, pero sin preso. Entonces, ¿cuál es la interpretación de Gendarmería? La interpretación de Gendarmería es el tercer documento que me vienen enviando es en realidad la corrección del primero, pero no es la corrección del segundo. Y para mí lo que en esta concatenación, lo que me importa es la decisión del tribunal. El tribunal decidió dejarlo en libertad. Perdone, Isidro, que yo me detenga como en el procedimiento, que puede ser como un detalle... Que aquí va a ser muy importante. Pequeño, pero me parece súper importante. Lo que me parece muy interesante lo que dijo recién, que usted no entiende en el fondo por qué deja sin efecto la primera orden, ¿cierto?, de la prisión preventiva. Cuando hay un error de tipeo, que me imagino que debe pasar, o sea, debe pasar que hay un error en la letra o lo que sea, ¿es necesario anular la orden o la resolución para luego hacer otra o simplemente se puede corregir? Es decir, ¿por qué en este caso la jueza la anula? Simplemente se puede corregir porque usted lo que puede hacer, que es lo que normalmente uno ve, es que dice, déjese sin efecto el oficio tanto, puede incluso dejar, como que se llama, constancias del error, para ver un error en el ¿cómo que se llama?, en el apellido del imputado, y se da orden de ingreso, se declara que la persona que tiene es fulano de tal. Ya, o sea, no era necesario anular. O sea, no solo eso, en ningún caso era necesario dar orden de libertad. Eso sí que no era necesario. Okay, pero la orden de libertad, me detengo también en este procedimiento. ¿Qué implica eso? Porque uno puede decir, bueno, si es que se anula, automáticamente se entiende que es libertad. ¿Es así? O sea, ¿automáticamente uno interpreta que es libertad? No. No, la orden de libertad es un decreto, o sea, tiene que decir. ¿Y por qué? Ese orden de libertad. Ya. Si usted mira lo que a esta altura llamaríamos la segunda resolución, al final de la resolución dice, ¿cierto?, se deja sin efecto la siguiente resolución, 2 puntos, y dice 2 cosas. Dice, se deja orden de ingreso, podría haber llegado hasta ahí, pero a continuación dice, esa es la libertad. ¿Y cuál es la explicación de eso? O sea, ¿cómo podríamos interpretarlo? Yo no tengo ninguna.
Pero, Yo no tengo ninguna explicación. Vi una entrevista del fiscal regional, que es un muy buen fiscal además, y por lo tanto él dijo una cosa muy criteriosa en un canal de televisión. Dijo, lo mejor que podemos hacer es no descartar ninguna hipótesis. o sea, la jueza descartaba que había recibido presiones, pero la verdad es que con estos antecedentes que usted está entregando, se hace muy difícil entender por qué la deja con como en libertad. Ahora, hay un pimponeo. Lo que se va a investigar aquí es justamente la actuación de la jueza. Pero hay un pimponeo entre Gendarmería y el Poder Judicial, porque en el fondo la jueza dice, bueno, yo hice mi pega, yo estoy tranquila, no me quedé dormida, que también era la otra arista, ¿cierto?, de la audiencia en sí, que, bueno, sin duda no es la más relevante es que el sicario está en libertad, digamos, pero hay un pimponeo entre el Poder Judicial y Gendarmería. Desde su punto de vista, ¿quién tiene la responsabilidad en este caso? Primero, una sola corrección. Yo no quiero hablar del Poder Judicial, estamos hablando de una jueza, no del Poder Judicial. O sea, esto no es una cosa que le chorree al Poder Judicial completo. Las versiones distintas son entre una jueza y el sistema penitenciario que dice, miren, nosotros funcionamos de acuerdo a los protocolos que nos instruyen. Pero lo único que le puedo decir, esto sí que uno lo puede afirmar con toda tranquilidad, que Gendarmería no puede revisar las actuaciones de un juez, opinar sobre las actuaciones de un juez, ni, como que se llama, cuestionar las actuaciones de un juez. A Gendarmería lo único que le cabe es cumplir las órdenes de los jueces. Y por lo tanto, para ellos puede que a usted le suene extremadamente formal, pero lo que ordena el juez, Gendarmería lo va a cumplir. Si el juez le dijo, déjelo en libertad, y el gendarme a lo mejor puede llegar a pensar que si le están ordenando, imagínese, mire, vamos a llevar esto a una hipótesis así, no al caso concreto, pero póngase que tuviera un asesino serial, un tipo con 40 homicidios, atroz y todo si al gendarme le llega una orden de libertad respecto a esa persona, lo único que puede hacer es cumplirla. A él le podrá parecer mal, podrá creer que es un error, o lo que le digan, pero él lo que tiene que hacer institucionalmente es cumplir. Ya, pero es que la verdad es que uno se pregunta cuántas veces quizás pasó esto, porque este caso es mediático y por eso se conoció. La semana pasada estábamos hablando de la detención de esta persona, porque estaba involucrado, ¿cierto?, en el homicidio de un empresario en Meix, etcétera, varios detenidos, una investigación en curso, pero ¿cree que esta es una práctica quizás extendida en el Poder Judicial, o es un caso particular? La verdad es que yo espero que sea un caso particular, prefiero no hacer ninguna conjetura, pero tengo la impresión de que a propósito de esto se va a hacer una investigación de esa naturaleza. O sea, vamos a saber, entre otras cosas, este funcionamiento en automático del sistema que no tenga, cuando se comete un error tan nimio, tan pequeño, de un error de tipeo, el sistema asuma que tiene que dejar, como que se llama, sin efecto toda la orden. O sea, perdón, ese sería un defecto del sistema. Pero más allá de eso, un poco, porque la verdad es que la discusión ha estado muy centrada en este error de tipeo, ¿ya? O sea, como el cambio de apellido, etcétera. Pero según lo que usted dice en las declaraciones de recién de la entrevista, esto va más allá de un error de tipeo. O sea, va con una palabra de dejar en libertad que no es una obligación. Entonces esto va más... Creo que el foco de la discusión... A ver, nuevamente se lo planteo. Creo que el foco de la discusión en las últimas horas ha sido la descoordinación entre el Poder Judicial y Gendarmería y qué pasa, ¿cierto?, con estos oficios, documentos que se entregan y no se reciben a tiempo, que el mail, etcétera. Pero la verdad es que esto va mucho más allá. O sea, esto tiene que ver con una jueza que decretó la libertad de una persona y que no era obligatorio y tampoco era parte del procedimiento. Me parece que el foco está ahí, no en el error de tipeo. ¿O me equivoco? Pues, por lo menos es la opinión que yo tengo. Se comprenderá que a nadie se le escapa. Si el sistema fuera tan feble, pongámonos en, ¿cómo se llama?, creativos para poder analizar. Si el sistema fuera tan feble, usted se da cuenta de que bastaría con fabricarse errores de tipeo. O
sea, la próxima vez que Claro. tengamos una audiencia y que tengamos a alguien que de manera dolosa y delictual quiere dejar sin efecto una orden, en vez de poner, no sé, cualquier cosa, en vez de poner Solís, le pone ISIS, ¿ya? Y después dice, mire, en realidad estaba mal, lo corrijo y dejo sin efecto todo. La verdad es que, claro, eso no es un error ni siquiera del sistema. Eso es un error del operador. Mm. Porque si abrimos esa ventana, usted se da cuenta de que al final el país y el sistema de justicia penal queda en manos de la calidad de los digitadores. ¿Qué tiene que pasar de acá en adelante desde su punto de vista? Obviamente hay una investigación en curso, ¿no? Pero ¿cómo se tiene que abordar este caso? Yo lo haría como dijo el fiscal Pastel. No descarten ninguna hipótesis, hagan la, ¿cómo que se llama?, investigación hasta el final. Y aquí, mire, es un caso raro porque al final los hechos, los elementos fácticos, como decimos en mi profesión, están claros. Nadie niega que los documentos existieron, nadie niega que los documentos son auténticos, nadie niega que los documentos los firmó la persona que tenía facultad de acuerdo a la ley para firmarlo, solo que ahora nos dan una explicación de cómo eventualmente deberían haber funcionado los documentos. Esas explicaciones son bastante infantiles. ¿Y con las Esas explicaciones son bastante infantiles y yo, la verdad es que me movería aquí entre una irresponsabilidad gigantesca o un acto delictual, y eso es lo que se va a tener que investigar. ¿Usted conoce a la jueza? No, la he visto solamente en audiencia, no tengo ninguna relación personal con ella. Ya. En este caso también uno podría preguntarse qué pasa también con su rol, o sea, ya puede seguir ejerciendo, digamos. Mientras el Poder Judicial no decida lo contrario. Claro. El Poder Judicial tiene facultades disciplinarias y seguramente aquí va a haber una investigación. Entiendo que ya se decretó que se tiene que hacer parte de un fiscal judicial y por lo tanto es el equivalente de un sumario. Acá se hacen esas investigaciones que puede terminar eventualmente con un cuaderno de remoción. Hay otra cosa también que preocupa, que en el fondo no es que esta persona salió en libertad hace un par de horas y está inubicable, digamos. O sea, lleva cerca de 3 días esta orden de captura internacional, lo que implica que probablemente salió del país o no sabemos dónde está. ¿Qué pasa también con ese plazo? O sea, ¿cómo es posible que salga una persona con estos antecedentes y recién 3 días después sabemos que está en libertad? A ver, lo que pasa es que efectivamente a los intervinientes la información les llega básicamente por los movimientos que hay en ¿cómo se llama?, en la carpeta, que son lo que pasa en las audiencias. No solo porque este caso era tan mediático, que por decirlo de alguna manera, la noticia reventó tan rápido. Pero el sistema funciona así. No se le informa, Gendarmería no le informa al Ministerio Público, que es el que hace uso de la acción penal, eventualmente un querellante al Ministerio Público, de los movimientos de la persona que está encartada. O sea, no es que cuando salga en libertad, Gendarmería esté obligada a notificarle al Ministerio Público que esa persona salió en libertad. Ya, y en ese caso se debería reforzar un poco. Yo tengo la impresión de que hay que reforzar todo lo que sea necesario para que esto no vuelva a pasar. Y por lo tanto los operadores van a tener que discutir exactamente cómo este riesgo no se vuelve a repetir. Bueno, esperemos que se tengan novedades pronto de este caso realmente y también que se obtenga la ubicación de este sicario y se pueda también hacer justicia en este caso. Isidro Solís, exministro de Justicia, muchísimas gracias por su tiempo. Muy interesante también entender cómo funciona todo el procedimiento. Que esté muy bien, muy buenos días. Encantado, que esté muy bien usted. Ahora.